hemos visto un proceso donde se identifica algo que parecía una verdadera fantasía como una cosa que realmente está sucediendo. ¿Qué es lo que se identificó? Bueno, documentos que decíamos donde se hablaba del lavado de cerebro a agentes rusos y drogadicción con LSD a pesos estadounidenses. Este grupo que persigue la transparencia, por lo menos así enuncia en su documentación, y que yo no sé, pero yo creo que también la posibilidad de aparecer Donald Trump ya como presidente, y una de las cuestiones que se discute mucho en Estados Unidos es la desclasificación de documentos sobre muchos eventos polémicos. Entonces, entre ellos, por ejemplo, el caso del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, es una cuestión que deberíamos prestar atención y que sí indicaría si hay una ruptura verdadera de Trump o es una cuestión cosmética. Si Trump empieza a desclasificar verdaderamente estos documentos, bueno, la cosa va en serio. Si Trump no consigue desclasificar estos documentos, bueno, es muy probable que se pacte con esta gente. Esta ONG, el Archivo de Seguridad Nacional, utilizó los recovecos de la Ley de Libertad de Información para revelar una serie de secretos gubernamentales que en los países desarrollados, normalmente después de una X cantidad de tiempo, cosa que va variando, depende del país, en teoría todos los documentos secretos se desclasifican. Después la realidad es que cuando los desclasifican aparecen llenos de tachaduras, entonces se desclasifica parte. Se desclasifica lo que se le puede dar a conocer a la opinión pública siempre y cuando no sea demasiado denso, tenga repercusiones en la actualidad, bueno, bajo la excusa de defender la seguridad nacional, de sostener la seguridad nacional. Algunos de estos registros tienen 50 años y el conocimiento de esto viene desde la época de que el New York Times expone las actividades de la CIA, y para esto trabajó una empresa que se llama ProQuest, que hizo una investigación académica y coleccionó cerca de unos 1.200 documentos, ¿no? Lo que se sabe es que a principios de los años 50 la CIA buscó en forma secreta buscar drogas que puedan permitirle el comportamiento humano, manipular la personalidad de los seres humanos, tanto sea en forma individual como llevándolos a declarar, llevándolos a tomar posiciones que son contrarias a sus principios ideológicos o culturales, hasta la manipulación de masas ya a nivel precisamente masivo, ¿no? Entre las cuestiones que utilizaba era la hipnosis, el maltrato, la privación sensorial y un alucinógeno nuevo que ahí estaban trabajando, que era el ácido lisérgico, también conocido como LSD. Según los documentos que se han encontrado, los experimentos, ya sé que muchas de estas cosas, algunos me van a decir, y esto ya está en determinado libro, esto ya se dijo, pero hasta ahora mucho tenía que ver con trascendidos y cuestiones que de alguna manera se pueden considerar como mínimas, ¿no? Sin rigor, a eso me refiero, ¿no? Y que se mezclan con muchas fantasías, por lo tanto, cuando vos mezclas la fantasía con la realidad, lo que terminas haciendo es quitándole credibilidad a la realidad. Ahora, lo que tiene esto de llamativo es que esto es una documentación que se reconoce como oficial y esto le da un estatus ya indiscutible. Ya no se puede hablar de teorías de la conspiración cuando estamos hablando de algo que los documentos son oficiales. Muchos de estos experimentos se hicieron con sujetos en forma involuntaria. En gran medida se buscaron interferir en lo que eran los sentimientos antibélicos que aparecían en las tropas de los Estados Unidos que habían luchado en Corea y pasaron luego por un periodo de cautiverio, ¿no?
los estadounidenses notaron también cómo trabajaba el bloque soviético en este aspecto y consideraron que deberían dar primero una respuesta defensiva, algo que enseguida se transformó, ¿no?, en una respuesta proactiva, buscando conseguir sus propios métodos y conseguir sus propios sistemas de desarrollo. A ellos les llamaba la atención que venían muchos soldados que habían sido capturados transformándose en fervientes comunistas. ¿Cómo había sucedido eso? Se habían estado prisioneros. Bueno, empezaron a estudiar eso y lo potenciaron con algunas otras cuestiones, como algunos sabrán, que tiene que ver con lo que se hacía en la escuela de Frankfurt y con el Instituto Tavistock en el Reino Unido. De por sí, hace años que leí el libro. Alguien preguntaba si había leído el Instituto Tavistock de Stirling, hace muchos años que lo leí. Los medios de comunicación ahí son los que acuñan el término el lavado de cerebro. Pero que hago un paréntesis más. A veces es interesante contar esto, porque hay mucha gente nueva, mucha gente que no lo sabe o está confundida. Los que ya conocen las historias, bueno, se quedan solo con la parte de que se está oficializando alguna de estas cuestiones, y por eso yo hablaba la cuestión de Donald Trump como un actor que puede desclasificar documentación de este tipo. Los medios de comunicación en la época comenzaron a usar el término que después se popularizó de lavado de cerebro para explicar esa simpatía de los soldados con sus enemigos coreanos comunistas. La CIA esperaba poder encontrar la misma forma de reproducir esas acciones y desarrolló 3 proyectos, uno que se llama Bluebird, otro Anti-Shock y otro MK Ultra, que este es probablemente el más conocido de todos. La historia de cómo la CIA llevó a cabo experimentos secretos con el LSD, como decíamos, ha generado una verdadera biblioteca, pero ahora, según lo que se ve de estos documentos desprendidos, el director Richard Helms y el jefe del MK Ultra, Sidney Gottlieb, destruyeron la mayoría de los registros originales en 1973, es decir, cuando el proyecto oficialmente, porque muchos negaban y acusaban esto de ser una teoría de conspiración, porque decía, bueno, pero el proyecto desapareció. Bueno, oficialmente cerraron el proyecto en el año 1973, aunque, bueno, evidentemente estas cosas nunca se cierran. Y se siguen investigando bajo otros nombres, porque en algún momento, cuando trasciende mucho y se hace muy visible y mucha exposición pública, ya no es conveniente seguir con lo mismo que estaba antes. Entonces probablemente estos proyectos ahora funcionen con otro nombre. Y ahí es donde vemos lo que es secreto de lo que no es secreto. Lo que es secreto en realidad nadie lo sabe y nadie lo dice, porque es simplemente secreto. O sea, los programas secretos que tiene hoy la CIA para esto probablemente los sabrá el FSB ruso, pero no se hacen públicos hasta que por lo menos Putin decida hacerlos públicos, si algún día los decide. Y tal vez algunos ni siquiera los propios rusos se les haya filtrado esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las cosas que nos venden como programas secretos en general ya son cuestiones que ya fueron pasadas, pero que sí tienen un valor en el sentido de ver las capacidades que realmente tienen y en qué se está trabajando, mientras a nosotros nos hablan de la democracia, la libertad, los derechos humanos y un montón de cosas que yo califico normalmente como una soncera ante lo que es la realidad del funcionamiento de los estados y de los poderes corporativos. La mayor parte de los documentos, como decíamos, se destruyeron los registros originales. Ahora, normalmente también con estas cosas pasa que siempre hay registros que o se pierden o por algún motivo no se destruyen, hay veces por errores humanos también, porque están mencionados en terceros proyectos y queda ahí el registro, pero bueno, siempre de alguna manera pueden aparecer. Muchos de esos documentos que pudieron ser rescatados o que de alguna manera se filtraron en algún momento, pero los originales se destruyeron, los recolectó John Marks en un libro en 1979 que habló precisamente de esta problemática.
En estos memorandos de la CIA, la ONG afirmaba haber logrado que rescata esta ONG, afirma la CIA haber logrado inducir amnesia en los agentes rusos sospechosos de estar duplicados. Es decir, consiguen ya efectos muy concretos que los reconocen en esta documentación. Por eso vuelvo a insistir con descartar la idea de que esto es una teoría de conspiración. Gottlieb, el director del proyecto, autorizó a que se administraran dosis mayores de LSD a los reclusos federales de Atlanta como parte de la investigación. Usaron como cobayos humanos a los presos. Todo esto, vuelvo a insistir, eran cosas que se sabían, pero que ahora se ratifican como verdaderas. Esta misma organización, el archivo que se llama, que les habíamos mencionado antes, señaló que el gigante farmacéutico Eli Lilly and Company fue el proveedor de enormes cantidades de LSD a la CIA. O sea, el LSD que se producía lo produjo el megalaboratorio Lilly, que es uno de los más importantes que existen. Y que demuestra, según dicen los propios organizadores, investigadores, una historia marcada de impunidad, donde pudieron hacer absolutamente lo que se les dio la gana a nivel institucional e individual, cometiendo todo tipo de abuso durante décadas y décadas. Algunas de estas investigaciones podían haber hecho palidecer a los que hacían los médicos nazis que luego fueron juzgados y cuyos crímenes fueron públicamente revelados en los juicios de Nuremberg. Entonces, imaginemos que esta gente no solo no fue juzgada, sino que ha seguido en el poder, ha muerto de vieja y seguramente sus descendientes deben seguir con estos programas, pero de una forma, como decía antes, más sofisticada. En 1974 hubo un artículo que lo hizo famoso a Seymour Hersh, que de vez en cuando todavía publica algunos artículos controversiales, aunque yo, a mi juicio, creo que lo hace dentro de lo que le permite el sistema, porque esto lo terminó levantando el Times, y sabemos que este tipo de medios no sacan artículos que no sean permitidos. O sea, cuando hay este tipo de filtraciones, también tenemos que entender que se producen porque hay alguna disonancia interna entre las distintas élites, como es el caso que ahora mencionaba de Donald Trump, el mismo que por una cuestión interna, una lucha de poder y distintos modelos que están tratando de llevar, es capaz de revelar, todavía no ha hecho nada demasiado serio, pero está coqueteando con la idea, sobre todo nombrando a Robert Kennedy como un funcionario suyo y dándole alas a la investigación que dice que a John Kennedy en realidad lo mataron en un complot, que no fue un asesino solitario y no fue la historia que nos contaron con Lee Harvey Oswald y todo eso, sino que hay los autores reales, los autores intelectuales de ese crimen tienen que ver con las élites de poder estadounidense y nos han entretenido con algo menor. Bueno, esa idea y ese coqueteo también ha existido en otros momentos y es lo que le ha permitido a Hersh en 1974 sacar una nota en esa época exponiendo alguna parte de lo que pasaba con un proyecto que, fíjense, casualmente acababa de ser cancelado. O sea, en definitiva hubo, por algún motivo que nosotros desconocemos, la necesidad de que ese proyecto, que probablemente se iba a filtrar o que se estaba filtrando en parte, debía ser lavado. ¿Y cómo lo lavas? Lo expones públicamente para después quitarle misterio, podríamos decir de alguna manera. Hersh ahora también es uno de los que ha deslizado la sospecha de que Estados Unidos fue quien hizo estallar los oleoductos del Nord Stream 1 en Europa. Y esto también, pensémoslo también de esa manera.
Hersh funciona como una especie de válvula de escape del sistema, donde te dice, ves, es lo que todos sabemos, hay un periodista valiente que lo dice, pero en definitiva no te está diciendo nada que no sepan, y que le da credibilidad para que luego, cuando señale otra cosa, cuando su medio señale otra cosa, haya todavía un dejo de credibilidad y lo que no esté totalmente desprestigiado. Una nota en diciembre del 2022, hace 2 años, de Anastasia Safronova, en RT, donde ella habla de cómo la CIA llevó a cabo experimentos secretos con el LSD con ciudadanos estadounidenses involuntarios. Y ahí menciona el programa MK Ultra, que dice que funcionó oficialmente durante más de una década, utilizando candidatos involuntarios para pruebas de control mental. La historia, según cuenta Safronova, habla de cómo la CIA usaba los experimentos con LSD sin decir, sin informar las consecuencias, sin informar básicamente qué era lo que estaba haciendo, y lo que tenían como objetivo es conseguir generar quebrar las barreras de la voluntad en el interrogatorio, o borrar la personalidad del sujeto e imponerle otra personalidad que pueda ser controlada por los servicios secretos. Eso es lo que mañana vamos a hablar, cuáles son las técnicas que se utilizan, que no son para nada misteriosas, son técnicas que se conocen desde hace mucho tiempo, pero que casualmente se suelen tratar cuando se mencionan poco, pero si se mencionan, se las mezcla con mucha teoría de la conspiración, con una fantasía, y lo hacen desde un punto de vista del individuo, ¿no? Entonces por ahí los buscan para explicar un fenómeno como la violencia de género o alguna cuestión así, pero no lo aplican en cuestiones políticas reales, ¿no? En ese tema en general no se dice nada. Cuando uno habla de manipulación de masas, lo que termina sucediendo es que nos tratan de conspiradores simplemente. En esa nota, ella mencionaba que después de la Segunda Guerra Mundial había tomado cuerpo esta idea, que es un poco lo que yo mencionaba, y que la idea de generar organizaciones de inteligencia que tengan otras capacidades diferentes lleva a que se funde la CIA en 1947 junto con el Consejo de Seguridad Nacional bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Nacional. Y esta organización será la que tomaría un papel central en este tipo de investigaciones, buscando generar una respuesta en principio defensiva, como había mencionado, pero que rápidamente se va a transformar en métodos ofensivos para manipular el comportamiento humano y obtener información de enemigo y transformar sus personalidades mediante el uso de drogas, hipnosis y técnicas psicológicas. Uno de los proyectos más infames, dice, fue el MK Ultra, que comenzó en 1953. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de hace 70 años. Y se enfocó en el control de la conducta humana utilizando elementos como el LSD, la hipnosis, el electroshock y los agentes biológicos. Aunque el proyecto fue descontinuado oficialmente, su escala real nunca se conocerá completamente debido a que la documentación fue destruida en 1973. Se lo descontinuó oficialmente en el 63, justo cuando matan a Kennedy, pero terminan destruyendo lo poco que daba en el 73, dado lo que yo mencionaba antes, esta cuestión de investigar alrededor de este proyecto y llegar a conclusiones no deseadas. Otro programa fue el Artichoke, que investigó técnicas de interrogatorio que sean ofensivas, como ellos lo llaman, o sea, que son proactivas, utilizando drogas e hipnosis, mientras que había otro que se llamaba MK Naomi, que exploraba la función y las capacidades que desarrollaban los agentes de guerra biológica. Fíjense que son todas cosas que hoy seguimos viendo y que cuando Rusia entra en Ucrania en el 2022, denuncia al menos 15 laboratorios secretos en la frontera, donde experimentaban con agentes biológicos y donde había extrañas
enfermedades en la población que vivía cerca de esos laboratorios, lo que hace sospechar que se hacían fugas controladas con el objetivo de testear algunos resultados dentro de la población. Esta serie de laboratorios biológicos también se extienden por Asia Central en muchísimos lugares e inclusive se habla de un engaño a China para instalar el laboratorio de Wuhan, que sería el que inicia la cadena de contagios en lo que después terminó siendo la pandemia de la cual fuimos de alguna manera condicionados hace un par de años y que también es lo que vamos a verlo con mucho más detalle mañana. Entre los experimentos que se hicieron, según dice Anastasia, uno de los más impactantes está el tenista Harold Blauer, quien murió en 1952 luego de recibir una dosis de mescalina, porque utilizaban distintas variantes, no era solo el LSD, se usaban muchas drogas distintas. Este Blauer inclusive luego terminó haciéndole su familia un juicio al Estado y terminó consiguiendo una indemnización décadas después de $700.000. O sea, básicamente tampoco podemos calificarlo de una cuestión estrictamente conspirativa, sino de un hecho absolutamente concreto y real, dado que hasta la propia justicia lo terminó declarando así. Sin embargo, bueno, el control de la comunicación dice otra cosa. Otro ejemplo también es el doctor Frank Olson, un científico de la CIA que sufrió una crisis mental y murió en circunstancias sospechosas después de haber ingerido LSD en una reunión laboral sin haberlo sabido, ¿no? No sé si tomarme 10 minutitos más para tirar algo más de información, Ivonne, o ya te parece que ya estamos en tiempo y no va a quedar tiempo para charlar. Si no, lo hablamos después. Pero ha habido un comité del Senado, por ejemplo, encabezado por Frank Church en el año 1975, que investigó todo esto, celebró 126 reuniones plenarias, 40 audiencias con subcomité y citó 800 testigos, trajo 110.000 documentos y los informes son realmente, las conclusiones realmente bestiales, ¿no? Habla el caso de Blauer, el tenista que mencionaba, que ingresó en el Instituto Psiquiátrico de los Estados Unidos por una depresión agravada por un divorcio, pero les pareció muy buena idea usarlo para testear algunos resultados de la acción psicológica de la mescalina, pero bueno, la cosa no salió bien y este hombre murió. Y en 1987 fue cuando, bueno, un juez terminó diciendo, bueno, le damos $700.000 y termínenlo y cállense a los familiares. Hubo algunas otras cuestiones. Utilizaron anabasis afila, un alcaloide llamado escopolamina, cosa que se usa también en la medicina hoy para obtener los mismos resultados. También se investigó el proyecto Bluebird, que era la idea de poder extraer información sin autorización, utilizando técnicas de interrogatorias de la misma manera. Ese mismo proyecto es el que después se termina transformando en Artichoke, que también es investigado por la comisión de Church y que en principio se habría descontinuado en el año 1956. Y el proyecto MK Naomi, que mencionaba de los agentes biológicos, se habría desprogramado también en 1969. Fíjense que en la actualidad no hay básicamente nada, pero la cosa es bastante extraña, ¿no? El MK Ultra, que utilizaba el LSD, se basó en una droga psicodélica que viene del año 1938, que la crea un químico, Albert Hoffman, un suizo, en Basilea. En realidad lo había creado por Hoffman, lo había creado en los laboratorios Sandoz, y el 19 de abril del 43 lo tomó por accidente y descubrió el efecto que podía tener. A partir de ahí, bueno, esto empezó a tener otra aplicación, se comercializó con un nombre
comercial precisamente, llamado Delicid, y en 1948 llegó a los Estados Unidos. Como la cocaína, hay muchas drogas que se han utilizado primero comercialmente, ¿no? La CIA conocía los efectos y compró 10 kilos de LSD que más o menos calculaban que 10 kilos de LSD son 100 millones de dosis, para que tengan una idea del poder que tiene el LSD, que hoy ha sido opacado por otras cosas que han salido, ¿no? Y gastó $240.000 del año 53, una verdadera fortuna para hacer esos experimentos. Según reveló todo esto el comité que estaba mencionado, hubo más casos sobre... hubo lo que mencionamos también en algún momento, se utilizó las presiones, se le aplicó a varios voluntarios del Lexington Rehabilitation Center, una prisión para adictos que cumplían condenas por delitos relacionados con las drogas en los Estados Unidos, y entre ellos se le aplicó también a un jefe de la mafia, James Whitey Bulger, en el año 1957, cuando estaba preso en una cárcel de Atlanta. Este hombre dio una entrevista a un medio de comunicación que se llama OSI, y que después fue publicada en un libro, ¿no? Estoy buscando la descripción. Bulger describe el efecto cuando recibe las dosis que le da la CIA como 8 convictos en estado de pánico, fueron junto con otros, ¿no? Pérdida total de apetito, alucinaciones, la habitación cambiaba de formas, horas de paranoia y sensación de violencia. Experimentamos periodos horribles de pesadillas vivientes e incluso sangre saliendo de las paredes. Los tipos se convertían en esqueletos frente a mí. Vi una cámara transformarse en una cabeza de un perro. Sentí que me estaba volviendo loco. Durante los experimentos le causaron problemas de sueño y pesadillas durante muchísimo tiempo, ¿no? Está el caso de Olson, que también les expliqué antes, experto en aerobiología, que también sufrió las consecuencias de esto. Esto fue porque un adjunto de Gottlieb, que era el director del programa, puso LSD en una botella de licor Cointreau y se lo ofreció a Olson, que lo probó. Cuando Olson probó esto, bueno, evidentemente se le desataron todos estos síntomas y terminó, bueno, con el suicidio de Olson, tirándose unos días después por la ventana de una habitación del piso 10, ¿no? Oficialmente se habló de un suicidio, pero la familia de Olson siempre dijo que había sido básicamente un asesinato. Estas eran las consecuencias, que no sabemos si calificarlas como deseadas o no, porque en realidad lo que hacían era poner la droga y observar qué pasaba, para luego poder tratar de utilizar eso de acuerdo a sus resultados. Bueno, hoy vamos a dejarlo acá. Quiero cumplir con el plazo que prometí. Mañana vamos a hacer un análisis no tanto de lo que hace la CIA, sino de cuáles son las bases psicológicas de por qué esto funciona. Por qué funciona lo que podríamos considerar una psicosis colectiva, cómo lo vemos hoy en las sociedades actuales, cómo se manipula, y ahí vamos a entender muchas de las políticas que se están tomando ahora a cabo, desde las políticas woke hasta el entretenimiento masivo y el embrutecimiento sistemático de la población, ¿no? Como todo esto tiene que ver con un proceso que termina por destruir las capacidades de la población, el espíritu crítico, hacer la dosis para poder conducirla, bueno, como el ganado a un matadero.